Buenas noches. Ah, Vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento y hoy vamos a estar mirando el libro de Ruth. Y es un libro interesante, al menos en comparación con los otros libros históricos que ya hemos mirado debido a su tamaño. Y por esta razón vamos a poder tener una cercanía mayor al texto de pronto que hemos podido lograr en los tiempos reducidos en otros libros. Y espero que puedan tomar provecho de eso. Y incluso sería ideal que lo podrían leer esta misma noche si ya no lo han leído, y aún de todos modos, si lo podrían leer después, sería una ventaja muy increíble para ver las riquezas que hay en este libro. Pero bueno, el título del libro se podría considerarse como redentor pariente, y eso es lo que se ve a lo largo de este libro, la idea de una redención. Y el propósito del libro es que Jehová, en segundo plano, pero soberanamente, planeó llevar a cabo el nacimiento de su rey a través de las acciones de su pueblo. La historia como tal es hermosa, pero la historia está apuntando hacia algo, o más particularmente hacia alguien. Y para mí personalmente el libro de Ruth es hermoso. He podido estudiar este libro varias veces y cada vez aprendo más de su belleza, de su riqueza realmente. Y incluso algunos expertos han dicho que el libro de Ruth es la mejor historia de la antigüedad jamás escrita. A pesar de que tiene un tamaño reducido, pero por eso es tan rico, es tan lleno, está rebosando realmente de tantas cualidades tan preciosas, y no solamente en cuestiones de literatura, sino además en cuestiones aplicables para nosotros y mayormente para que contemplemos a nuestro Señor. Entonces, el propósito de Ruth es manifestar esa redención maravillosa de Dios. Es una historia hermosa y sencilla, a la vez se acentúa cómo Dios obra en la cotidianidad sin que nadie se dé cuenta de ello. La historia es medida, es precisa, concisa, es chistosa, llena de intriga, esperanza y a la vez tristeza, y tiene un clímax increíble. Y entonces, sin lugar a duda, Ruth es un ejemplar de la inspiración y la sabiduría divina. Entonces, tenemos que pensar un poco en el contexto histórico del libro. Nuevamente, Ruth acontece en un contexto que ya hemos visto. Ruth ocurre, van a verlo al inicio del libro, que transcurre durante el tiempo de los jueces, el periodo que gobernaban los jueces. Y tenemos que recordar que el tiempo de los jueces fue caracterizado mayormente por injusticia, infidelidad, idolatría. No era un tiempo de mucha seguridad, sino el contrario. Y también es importante recordar que, a pesar de que la historia de Ruth aconteció en aquel tiempo, los lectores no fueron aquellos que vivían en el tiempo de los jueces. Tenemos que recordar al final del libro de Ruth, quién es el hombre indicado, y es David. Entonces, muy seguramente, por lo menos, fue escrito ya cuando David era alguien importante. Entonces, algunos postulan que Ruth fue escrito en el reinado de Saúl o en el reinado de David, uno de los dos. Y algunas personas pueden pensar que era un escrito político, pero no necesariamente es lo correcto. Pero seguramente sí, Ruth fue escrito de una forma para justificar el reinado de David y demostrar su linaje santo y las circunstancias históricas concernientes a sus ancestros. Entonces, en este libro tan chiquito vemos primordialmente tres temas. Vemos bondad, redención y providencia. Bondad, redención y providencia. El libro muestra varios ejemplos de bondad en contraste
con la violencia del tiempo de los jueces. Se puede ver la bondad que Ruth muestra a su suegra, Noemí, y también se puede ver la bondad que Booz muestra a Ruth y por extensión también a Noemí. Pero lo principal del libro definitivamente es la redención. La redención es central y se puede ver en dos prácticas legales combinadas en una sola, y eso de hecho es lo que se ve en este libro, la redención de la propiedad por parte de un pariente cercano y el matrimonio por levirato. La redención demostrada en el libro es simplemente una sombra de la redención que el Señor había preparado para su pueblo. Y es hermoso, realmente, lo que vos dice a Ruth, pero ya estoy adelantándome a mí mismo. Ok, y por último, la providencia. Aunque no se menciona la palabra providencia en este libro, ni tampoco realmente en la Biblia, de alguna forma sí, pero y casi no se puede ver ninguna acción directamente realizada por el Señor en el libro, exceptuando lo que va a hacer a visitar su pueblo. La providencia del Señor es la tela del fondo de la historia de Ruth. Dios está atrás del escenario, orquestando todo por el bien de su pueblo y por la gloria de su nombre. Y sería un error muy grave de nosotros como lectores ignorar o intentar a descuidar lo que Dios está haciendo discretamente en la historia. Entonces, ¿cuál sería uno de los versículos claves del libro? Se podría ponerlo como Ruth 4:17, porque está apuntando al final del libro, ¿sí? El propósito del libro. Y Ruth 4:17 dice, y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Ahí está llegando el libro, ahí está apuntando el autor a la venida del rey de Israel, David. Entonces, el bosquejo del libro es muy sencillo. Podemos simplemente dividirlo por los capítulos para no complicar el asunto y pues simplemente poner títulos concernientes a Ruth. Entonces, capítulo 1, la decisión de Ruth. La decisión de Ruth. Capítulo 2, la fidelidad de Ruth. Tercer capítulo, la solicitud de Ruth. Y cuarto, la redención de Ruth. Entonces, la decisión, la fidelidad, la solicitud y la redención de Ruth. Y quiero pues aprovechar el tiempo que tenemos, la extensión limitada del libro, para poder mirar algunos aspectos muy puntuales en todo el libro. Entonces vamos a ir desde inicio a fin casi, mirando unos aspectos importantes en el libro. Entonces, primeramente, el primer capítulo, la decisión de Ruth. El contexto histórico del libro nuevamente era una época muy oscura. Esta expresión que en los días que gobernaban los jueces era caracterizado por anarquía total prácticamente. La expresión repetida en Jueces, si recuerdan el último versículo, dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Entonces era un tiempo donde no existía una ley fija. Cada hombre era su propio rey, cada prójimo en esencia era su enemigo mortal. Y ahora el libro inicia con un hambre, y tienen que recordar que un hambre significa que el pueblo ha sido infiel, y que Dios estaba castigando a su pueblo. Y aquí hay una ironía, porque Belén significaba la casa de pan, por lo cual hubo un hambre, una hambruna en la casa de pan. Ahora, lo que debía generar el castigo de Dios era el arrepentimiento del pueblo de sus pecados. Cuando Dios está castigando a su pueblo, el resultado debería ser arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hizo aquella familia que empieza en la narración? En la narrativa, pues obviamente no se arrepintió. Obviamente, ¿qué hizo? Se huyó. Se huyó en desobediencia a una tierra ajena y enemiga. Moab fue el padre de los moabitas, quienes intentaron maldecir a los israelitas, quienes también sedujeron a los israelitas a una idolatría sexual, e incluso hicieron guerra contra Israel una vez en el tiempo de los jueces. Así que Elimelech
dejó de confiar en Dios y buscó refugio fuera del Señor. Y es muy chistoso porque el nombre de Elimelech significa Dios es rey. Entonces, Elimelech pagó las consecuencias de no refugiarse en Dios al morir. Y después de la muerte, entonces, de Elimelech, sus dos hijos, Malón y Kelión, pecaron contra el Señor al casarse con unas moabitas. Dios había mandado en Deuteronomio 23:3, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Ninguno, jamás, punto. Increíble. No debían haberlo hecho, pero lo hicieron. Y lo curioso es, mira lo que sucede. En vez de ser fructíferos en Moab, sus matrimonios resultaron estériles. Ruth y Orfa no podrían conseguir ni un solo hijo en 10 años. El resultado de Malón y Kelión también fue morir en los campos de Moab. Y ahora tenemos 3 viudas. Y la viudez en la antigüedad fue considerada como una maldición. Era el peor estado de una mujer posible en medio de toda la aflicción, en medio de todo lo que está pasando. Hay un destello de esperanza. Noemí recibió las buenas nuevas de que Dios había visitado a su pueblo para darles alimento. Es una de las referencias más claras en el libro acerca de lo que Dios hizo en la historia. Pero eso no quiere decir que es lo único que hizo. Y en este punto, Noemí estaba sin esperanzas para sí misma y para sus nueras. Así que Noemí liberó a Orfa y Ruth de su responsabilidad social de cuidarla para que ellas fueran a sus casas, para que podrían volver a casar. Orfa dejó a Noemí y volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con ella. La clave del libro, en una parte, es exhibida en la bondad y la fidelidad de una extranjera llamada Ruth. La misericordia de Dios se esconde detrás de Ruth y esa misericordia es hacia Noemí. Interesante. La determinación de Ruth es digna de contemplar en Ruth 1, 16, 17. Dice así, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separe. Mayormente el texto aquí está resaltando la fidelidad de Ruth hacia Noemí. Hay los que piensan que es una de las demostraciones más claras de la conversión de Ruth aquí, y mientras que lo vamos a ver que es cierto que Ruth sí se convierte al Señor, el texto en este punto está enfatizando mayormente su compromiso con Noemí, que ella va a mostrarle bondad y serle fiel. Entonces, ya viendo la decisión de Ruth, Noemí y Ruth regresan a Belén de Judá y el texto deja bien claro que Noemí estaba persuadida que la mano del Señor había estado contra ella. Y esa realidad es innegable. Ella perdió sus 2 hijos, su esposa no tenía ninguno que la podía cuidar. No había razón para que ella creyera que Dios haya mostrado a ella favor alguno. Estaba tan desconsolada que no podía ver la misericordia de Dios en su vida. Y la voluntad escondida de Dios era restaurar a Noemí por medio de la moabita Ruth. Ruth era la misericordia escondida de Dios en su vida. Y es impresionante porque Noemí piensa que no había vuelto, o sea, esencialmente había vuelto a Judá con las manos vacías. Pero no estaban las manos vacías porque ella tenía una nuera que valdría pronto para ella más que 7 hijos. Y eso es lo que vamos a ver al final. Entonces, esto es el capítulo 1. Ya yendo al capítulo 2, podemos ver la fidelidad de Ruth. Hasta este punto, el libro se centraba en Noemí. Ruth era simplemente su nuera que la siguió hasta Belén. Pero ahora Ruth se torna a ser una de las personas principales del libro en conexión con Booz, quien vamos a hablar sobre en un poco.
Recordemos que Ruth era una moabita que decidió seguir a su suegra a una tierra desconocida. Ruth se desligó de su familia y se mantuvo aferrada a Noemí. Ahora, Ruth se decide proveer para su suegra y ella. En ese tiempo no había ley, no había rey, no había regla. Solamente había un principio que gobernaba prácticamente la tierra de Israel y era la sobrevivencia de los fuertes. Así que para ella, para Ruth, decidir ir al campo para recoger espigas demostraba una confianza realmente en Dios. Era peligroso, era un riesgo enorme que cualquier hombre podía abusar de ella sexualmente o secuestrarla o matarla por ser una extranjera. Entonces, ella estaba en esta posición con Noemí. La llegada a Belén no significaba alivio inmediato para las dos viudas. Sí, había pan, pero todavía había que buscarla, esencialmente. Entonces, ella necesitaba salir, necesitaba recoger espigas. Y esencialmente, cuando se consideraba que solamente habían unos 2 meses aproximadamente de cosecha para proveer para todo un año. Entonces, ella tenía que ir pronto a buscar el sostenimiento de ella y de Noemí. Y la petición de Ruth también se puede pensar que ella tenía un cierto conocimiento de la ley de Dios, porque había unas leyes para el cuidado de huérfanos, el cuidado de viudas y el cuidado de extranjeros. Entonces, eso es lo que ella estaba intentando hacer. Y la evidencia ahora gira en torno a la providencia divina. Mira conmigo Ruth 2:3, que es un texto increíble realmente. Ruth 2:3. Partió pues y fue y espió en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ahora, en español, tristemente, no es muy visual, no es muy clara lo que el autor está queriendo decir. La idea es que ella partió, pues, de cualquier lugar. Literalmente está yendo, está levantando sus ojos y aconteció que fue, esta idea es más bien una idea semántica que la suerte de Ruth, o sea, casi que ella está apostando. Pero la suerte de Ruth cayó sobre el campo de Booz. Fue justamente en aquella parte del campo que ella había llegado. Podría ir a cualquier lugar y justo su suerte cayó en el campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y justo en el siguiente versículo, y he aquí, por casualidad, vino Booz de Belén y iba a ir a esa parte del campo. Y no es que Booz no tenía varios campos. O sea, se podría entender que sí, era un hombre que tenía cierta riqueza, entonces no era un campo, sino varios campos, pero fue aquel parte del campo donde llegó Ruth. Entonces, para nosotros de pronto es como, bueno, eso no muestra tanto la providencia del Señor, pero es exactamente aquí donde se muestra la providencia del Señor. No en milagros, sino en lo que nosotros diríamos es coincidencia. Fue accidental, fue casualidad. Y wow, el Señor obrando en el fondo. Entonces, Ruth salió al campo solamente confiando en Dios y ella demuestra que realmente es alguien que está siendo cuidada por Dios al llegar al campo de Booz. Y ella no solamente demuestra su virtud al ir al campo para espigar, pero también es una demuestra de fe. Y obviamente podemos ver que ella es una mujer que trabajaba mucho en el texto. Pero tenemos que ahora mirar a Booz, ¿cierto? Entonces Booz vio a Ruth en su campo y prestó atención. Y no es probable que él podía ver por su ropa o sus facciones faciales que era una extranjera. No estaba hablando, obviamente, era una mujer. Entonces iba a estar solamente trabajando entre varios, ¿sí? Varios que estaban ahí. Pero por alguna razón le llamó la atención. Y simplemente puso cuidado y preguntó a su siervo, su mayordomo, quién era.
Y uno podría pensar que lo hizo por interés personal, pero es mejor entender que Booz se preocupaba por los pobres y estaba curioso al saber quién era esa persona nueva que había llegado a su campo. Entonces, aunque Booz ahora conoce quién era Ruth, porque, pues claro, el mayordomo decía quién era, y es interesante, porque la forma en que el siervo habla de Ruth demuestra que entre el pueblo en Belén de Judá, ya Ruth había ganado un renombre, un cierto reconocimiento por su fidelidad, por su bondad demostrada a Noemí. Y entonces, ahora, vos no tenía que hacer nada, pero al saber quién era Ruth, él le mostraba una cantidad de bondad que vez tras vez sigue aumentando en el resto del capítulo 2. Es bondad tras bondad, riqueza sobre riqueza esencialmente, misericordia tras misericordia. Entonces, vos inicialmente invita a Ruth a permanecer en su campo y después eso esencialmente es tirando una salvavidas a Ruth porque ya tendría su protección, no sería atacada o enfrentada por cualquier hombre. Además, él le permitió trabajar entre sus criadas, más protección y además una habilidad de espigar en lo que uno podría pensar es el mejor sitio. Y además, Elimelech ofreció a Ruth agua cuando quisiera tomarla y aún si eso no fuera suficiente, ahora él le dice, ven, puedes comer, puedes tener con nosotros una comida, puedes disfrutar de esa comunión con nosotros. Y vos bendice a Ruth además, o sea, es una vez tras otra. Y es aquí especialmente lo que vos dice a Ruth, parece que ahí vos está reconociendo la determinación que Ruth había demostrado al convertirse al Señor, porque está afirmando que había venido a refugiarse bajo las alas del Señor, bajo las alas del Omnipotente, y es una clara visualización de que ella está refugiándose en el Señor. Y es de hecho lo que Ruth va a mencionar más adelante para que vos también, ella puede refugiarse debajo de vos, pero eso ya es más adelante. Estoy saltando. Entonces, Ruth reconoció que el favor que vos estaba mostrándola era fuera de lo común, era totalmente inesperado, pero increíble. Y ahora, para sobrepasar ya toda la bondad que vos haya demostrado, ahora vos explica a su mayordomo, ayúdala aún más. Dale todo lo que necesita, deja en el camino para que ella pueda espigar con más eficacia. Y eso es increíble. Ellos no podrían regañarla, tenía que prácticamente dejar que ella podría espigar como cualquiera de ellos, uno de sus trabajadores. Y de pronto ella no sabía o sí sabía, pero el resultado es una bondad de locos, porque vos ya estabas siendo generoso sobre generoso. Y la caridad de vos es increíble mayormente cuando consideramos que Ruth era completamente desconocida. No merecía su bondad, pero la demostraba. Y el resultado del trabajo persistente de Ruth y la bondad inesperada y oculta de vos, porque no fue conocida, fue una efa de cebada, una cantidad amplio en cuanto a lo que recogió. Entonces, ahora ya terminamos el capítulo 2 y llegamos al capítulo 3 y ya las cosas están poniéndose tensas porque ahora hay un conocimiento. Vos es uno de los redentores. Vos es uno de los que puede redimir a Ruth. Y ya hay una cantidad de esperanza, de expectativa como lector de la historia. Ya estamos comprometidos porque ahora, ¿cuál es la intención del autor? Queremos que Ruth sea redimida. Queremos que vos sea su redentor. Eso es ya la intención del autor. Y en todo este tiempo, en el capítulo 2, ¿dónde está Dios? O sea, aparentemente Dios no ha hecho nada, pero recordemos, Dios ha hecho todo. Dios está mostrando fidelidad detrás de la escena. Y ahora entonces la solicitud de Ruth en el capítulo 3. La situación ha mejorado considerablemente por Ruth y Noemi.
aunque siguen siendo viudas, por lo menos tienen sustento por medio de las fuerzas de Ruth y la bondad de Boaz. Pero semanas y meses han pasado, aparentemente, desde que Ruth se enteró que Boaz podía redimirla, y aún no ha pasado nada. ¿Y cuál es el deseo de Noemí? Pues obvio, el deseo de Noemí para Ruth es su redención. Noemí esencialmente busca un futuro para su nuera. Entonces, aquí tenemos que entrar un poco en el trasfondo histórico en cuanto a la redención antigua. En general, la redención era cualquier cosa que estaba bajo el poder de alguien que no era originalmente el dueño. ¿Listo? La redención era en cuanto a tierras, era en cuanto a casas e incluso estaba relacionado con personas que se habían vendido a sí mismos en servidumbre o casi en una clase de esclavitud. Así que la idea de redimir era de comprar por un precio justo lo que se había vendido. Entonces ahora, según la ley, había una redención también que concernía a las viudas que quedaban sin hijos, y eso se conoce como la ley del levirato. Y eso se puede ver, si quieren, en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Deuteronomio 25, 5 al 10. Pero no vamos a leerlo. Esencialmente la idea es que si hay una mujer que se queda viuda sin hijos, es responsabilidad del hermano más cercano del difunto de esencialmente casarse en una forma, es más bien levantar descendientes en el nombre de su hermano. Y de esa forma redimir un nombre, una casa que se iba a caer por falta de un heredero. Ahora, algunos no piensan que necesariamente esa ley iba a cobijar a Ruth. ¿Por qué? Porque parece que Boaz no era necesariamente un hermano. Algunos piensan que era más bien un primo cercano. Y eso tiene sentido por simplemente el lenguaje del texto, por el hecho de que Noemí no había pensado inmediatamente en Boaz como un redentor. Parece que sí, un primo. Y de esta manera no era obligado a levantar descendientes del esposo de Ruth en su nombre. Y además hay otra cosa, y es que Ruth no era judía, no era viuda judía, sino que ella era ¿qué? Moabita. Entonces también hay algunos que piensan que aunque ella se había convertido a Dios, ella no tenía los mismos derechos de las viudas, pero de todos modos, si vos no es hermano, ella no es acobijada bajo esta ley, pero lo vamos a ver que sí, todo está relacionado con la redención, no solo de Ruth, pero mayoritariamente o primeramente por la tierra. Entonces, bueno, ahora regresemos a la cena en el inicio del capítulo 3. Ahora tenemos que mirar la metodología de Noemí. Ella quiere que Ruth sea redimida por Boaz. ¿Y qué es lo que ella hace? Hay algo un poco extraño en el mandato que Noemí dio a Ruth, ¿no es así? ¿Por qué ella, Ruth, no podría sencillamente preguntar a Boaz durante la luz del día, cierto? Boaz, ¿quieres redimirme a mí? Um, ¿Cuál era la motivación de toda esta organización y estrategia que Noemí estaba elaborando? Porque fue un plan muy elaborado, si lo pensamos. Y entonces, obviamente, sabemos el objetivo. Noemí quiere que Boaz fuera el redentor de Ruth. Pero su propósito especial en esta metodología era esencialmente ofrecer Ruth a Boaz como una novia hermosa e irresistible. Eso es lo que parece es la idea, que ella tiene que bañarse, ella tiene que ungirse, tiene que vestirse, tiene que ir elegante. No voy a decir que hay aplicación desde eso para las mujeres, pero posiblemente. Pero en fin, la idea es que Boaz no tenía por qué redimir a Ruth.
Ruth parece no estaba cobijado por la ley por ser extranjera y porque vos era primo. Entonces, Ruth se presentaría a vos como una novia con la intención de exponerle su deseo de casarse con vos. Hay algunos que definitivamente van a argumentar que lo que Noemí está intentando hacer y lo que Ruth está intentando hacer es algo casi inmoral, que es algo que iba a seducir y a tentar a vos, pero mirando la respuesta, la reacción de vos ante el descubrimiento de Ruth, pues no creo que es la interpretación más adecuada. Entonces, bueno, vamos a mirar este orden. Entonces, Ruth consiente al deseo de su suegra y además de obedecerla en sus diversas instrucciones para poder llegar a vos de la manera más apropiada. Él lo hace todo. Ruth no estaba solamente de acuerdo en el plan de su suegra, pero parece que ella estaba de acuerdo con la finalidad. Ella quería ser la esposa de Boaz. Y eso es hermoso. Yo no sé si a ustedes les gustan las películas, pero aquí en este punto ya estamos más comprometidos. Queremos ver la redención de Ruth. Queremos ver esa finalidad. Entonces, ella llega a donde Boaz estaba, a la era, y es increíble porque Boaz pues sigue dormido. De pronto estaba muy cansado por el trabajo del día, por la fiesta que tuvieron, entonces estaba dormido. Ella hace la instrucción según su suegra al descubrir sus pies y pronto entonces él se despierta, obviamente. Yo no sé si les ha pasado, pero si están acampando afuera y si se descubre sus pies y hace un frío afuera, vas a despertarte por el frío. Entonces, eso es aparentemente lo que sucedió. Y es en este punto, al descubrir que hay una mujer que está ahí, Ruth confiesa su deseo. En palabras mucho más sencillas, esencialmente Ruth está diciendo, cásate conmigo o redímeme. Y la respuesta de Boaz ayuda a entender cuál es su reacción ante esta acción de parte de Ruth. Boaz reconoce a Ruth como una mujer virtuosa, valiente y bendita. Y entonces da su explicación acerca de cuál es el renombre de Ruth, al decir que eres bien conocida en la ciudad. Tu valor es renombre en Belén. Y aquí ciudad, cuando él lo dice, quiere literalmente decir puerta. Y es ahora a la puerta de la ciudad donde él va a ir en el capítulo 4. Pero tenemos que recordar que la puerta de la ciudad es donde se hacía todo tipo de negocio entre mayormente los ancianos del pueblo, quienes actuaban como testigos, como jueces en algunas situaciones de juicios. Entonces, aún allí, en la puerta de la ciudad, ante los ancianos del pueblo, Ruth, la moabita, la extranjera, era reconocida como una mujer virtuosa. Los mismos ancianos del pueblo hablaban bien de Ruth. Eso es increíble, porque Boaz está alabando esencialmente a Ruth por pedirle ese matrimonio, esa redención. Él ve a esa acción como algo aplaudible porque ella no buscó hombres más jóvenes. Entonces, eso es otra razón que algunas personas no piensan que fue un matrimonio levirato. O sea, podría haber buscado otro, pero buscó a Boaz. Y es interesante que Boaz dice que no buscó hombres más jóvenes. Entonces, aparentemente, Boaz era un hombre mayor, no necesariamente tan menor, pero bueno. Y eso es lo que está siendo comunicado en ese lenguaje. Pero de todos modos, la confesión de Boaz es que él está complacido con la petición de Ruth. Lo ve como una buena petición y ahora, en vez de cumplir la petición, ahora ya la historia entra en un momento de suspenso, porque la esperanza es que Boaz lo va a decir, sí, te voy a redimir, pero en vez de decir que la va a redimir, dice que quisiera, pero hay un problema. Hay un problema grande. ¿Y cuál es? ¿Cuál es
la causa que no puede redimirla, porque hay un redentor más cercano. Aparentemente hay alguien que tiene una cercanía familiar mayor con Elimelech. Y entonces la historia se pone tensa. Hay otro redentor. Sin embargo, Boaz promete a Ruth a redimirla, no solamente con sus palabras, sino que incluso hace un juramento delante del Señor. Y es increíble porque mira la dulzura, mira el cuidado casi paternal que Boaz tiene de Ruth. Él permite que ella se acueste ahí, no al lado de él, pero parece a sus pies hasta la mañana, porque Boaz muestra que no la está desechando, no lo está echando por afuera, y además, él no quiere que ella sea defamada. Así que la idea era que ella debía permanecer con él hasta la madrugada cuando está apenas amaneciendo para que ella podría salir sin ser descubierta en esta acción. Porque obviamente eso no se ve bien, ¿sí? Eso no se ve bien, que una mujer saliera de la era en esa manera. Entonces, además, asegura a Ruth de su palabra con una promesa mediante una seguridad de alimentación. Increíble. O sea, eh, posiblemente lo va a redimir, posiblemente alguien más lo va a hacer, pero de todos modos vos la bendice más. Y entonces, pues obviamente Ruth sale de ahí con un montón de comida. Y ahí entonces la pregunta, claro, de Noemí es, ¿cómo te fue, hija mía? Y esencialmente la traducción sería mejor, ¿quién eres, hija mía? ¿Quién eres ahora? Ahora a regresar. Ahora veo la comida, veo que hay una evidencia que algo sucedió. ¿Quién eres? Prácticamente preguntando, ¿eres todavía viuda o ya eres esposa redimida? Y Ruth la cuenta todo lo que pasó aquella noche, y Noemí, conociendo de antemano el comportamiento de Boaz y escuchando la historia contada de la boca de Ruth, sabe que no es una cuestión de semanas ni de días, sino es una cuestión de horas antes de saber quién va a ser el redentor de Ruth. Entonces ya, espero que ustedes como lectores están poniéndose más alegres, más anticipados en cuanto a qué va a resultar esa historia. ¿Cómo va a ser? Y entonces, qué bendición, qué gozo hubiera sentido Noemí y Ruth en este momento, porque no sé si estás viendo, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no los ha desamparado, sino por el contrario, Dios ha sido fiel y ha sido benevolente para con ellas. Entonces, Noemí confirma lo que Boaz prometió a Ruth. Ella será redimida aquel mismo día. Y eso es como termina el capítulo 3. Y ya con el capítulo 4 estamos, espero como lectores, anticipando ver cómo va a terminar esta historia. ¿Cómo vamos a ver el resultado? Entonces, ahora estamos ya en la redención de Ruth, la redención de Ruth, capítulo 4. Y Boaz, de modo singular, si miren el texto, subió a la puerta de Belén. Y recuerden, la puerta de una ciudad en la antigüedad era donde se hacían los contratos. Entonces, Boaz se encuentra con el otro redentor más cercano que a él, y quien tiene ese derecho entonces legal de redimir, si quiere, a la tierra y esencialmente a Ruth antes que a Boaz. Y es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque la historia no lo nombra. O sea, todas las personas esencialmente importantes en la historia son nombrados, pero este fulano, esencialmente no tiene su nombre, y vamos a ver por qué es interesante ahorita. Entonces, además de hacer una audiencia con un fulano, Boaz tomó 10 de los ancianos de la ciudad para hacer presencia ante este negocio, esta conversación, ese trato que él va a tener con el fulano. Ahora, para hacer un negocio en la antigüedad, según la ley que Moisés escribió, ¿cuántos testigos se necesita?
Y todos deberían estar diciendo 2 o 3. 2 o 3 testigos basta para hacer cualquier contratación o cualquier juicio o cualquier testimonio. Entonces, ¿por qué tomó 10? Y deben estar pensando, wow, vos estaba tan cierto de esa decisión que él quería tomar y del negocio que quería hacer, que no quería perder eso. Entonces, 10 testigos, 10 ancianos. Entonces, vos inicia el contrato legal explicando al fulano cuáles son los primeros términos del contrato. O más bien, cuál es el negocio que él tiene, el fulano, por derecho a adquirir como el pariente más cercano. Es seguro que el fulano sabía acerca del regreso de Noemí de la tierra de Moab. Sin embargo, por alguna razón, el fulano no sabía de la posibilidad de redimir la parte de la tierra que pertenecía a Elimelech. Y vos es sagaz. Mira la manera de vos en informar al fulano acerca de qué puede hacer, qué puede ganar, qué puede sacar como ventaja. Y entonces, el fulano ahí está pensando en cómo tomar la decisión y justo ¿quiénes están ahí? Pues ahí están 10 ancianos presentes y además, no sé si han notado, pero hay otras personas que están llegando a presenciar este negocio, este contrato que se está haciendo entre vos y el fulano. Entonces, el fulano escucha el contrato, escucha la idea de vos, escucha el beneficio esencialmente que él va a sacar de redimir la tierra, entonces él lo quiere hacer. Y es en este momento, justo cuando el fulano compromete de hacer la redención de la tierra, que os explica que hay otro elemento más. Hay otro ingrediente adicional a esa redención de la tierra. Y es la redención de Ruth. Es la redención de Ruth. Y mira, inmediatamente el fulano entiende, wow, eso es más alto. Inicialmente él pensaba la redención de la tierra era un buen negocio. Y ahora, al escuchar que tenía que además casarse y redimir a Ruth y levantar descendencia en el nombre del difunto, él dice, no, el costo de la redención es demasiado alto. Voy a perder una seguridad para mi propio nombre al levantar descendencia en el nombre del difunto por medio de su unión con Ruth. Entonces, no hay ganancia en aquella redención. Lo único que hay es sacrificio, un sacrificio alto. El sacrificio, si lo entienden bien, es su propio nombre. Y aquí es la ironía. Aquí es la ironía de la historia, si lo pueden ver. ¿Cuál es? La declaración del fulano es espectacular. Aquí él está preocupándose por su heredad y por su nombre, por su descendencia. El fulano pensó que al casarse con Ruth iba a hacerle a sí mismo un daño irreparable. Pero el chiste es que este hombre ni es digno de tener su propio nombre en la escritura. Porque todos pueden reírse, ¿cierto? Pensó si lo iba a hacer, su nombre se perdería, pero al no hacerlo, su nombre se perdió. Fulano. No sabemos quién es, pero sabemos quién es vos. Entonces, el fulano renuncia a sus derechos de redimir a la tierra y por extensión a Ruth y quita su zapato para entregárselo a vos ante todos los testigos presentes. Ya no eran simplemente 10 ancianos, sino parece que ya era un grupo entre el pueblo. Y parece que el zapato era ahora propiedad de vos, significando la entrega de los derechos de redimir. Y por eso también no estoy persuadido que es el matrimonio levirato exactamente, porque ahí la explicación es que hay un juicio que cae sobre aquel hombre que no redime a la viuda de su hermano. Y lo que debe hacer es la viuda quita esencialmente el zapato de este hombre que no lo hizo. Y en este caso, pues por la tradición, vos toma el zapato del fulano y ya aparentemente su propiedad para demostrar que hubo una entrega de los derechos de redimir. Entonces vos ahora, habiendo sido establecido como el próximo pariente más cercano,
Se dirige a los ancianos del pueblo y a todos los demás presentes como testigos de la veracidad del contrato legal. Ahora tenemos la primera participación de todos los testigos quienes estuvieron presentes. De una manera legal e irrevocable, ellos afirman haber sido testigos al contrato legal de Booz de redimir a la tierra y especialmente a Ruth. Pero estos testigos hacen algo aún más asombroso. Ellos bendicen a Booz, ellos bendicen a Ruth, ellos bendicen a su matrimonio, ellos bendicen al futuro heredero que procederá de su unión. Los testigos confirman la redención de Ruth. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ruth es redimida, Booz es redentor, Dios bendice a su unión. Y parece que se casaron, claro que sí. ¿Y cuál es el resultado? Un hijo. Ahora quiero recordarles del capítulo 1 al inicio. ¿Por qué esta redención es una locura? Esta redención es una locura porque al inicio del libro, Ruth estuvo casado anteriormente con Malón por unos 10 años. ¿Y cuál fue el resultado de su matrimonio? Ningún hijo. Entonces, ¿por qué era riesgoso por Booz redimir a Ruth? Porque, pues, si lo estamos pensando bien, había la posibilidad de que Ruth era infértil, era estéril. Y toda la redención que Booz pretendía hacer con Ruth quedaría nulo, en nada. No había ninguna seguridad de que Ruth daría un heredero, sino más bien lo opuesto, porque por 10 años no tuvo ningún hijo. Por eso es tan importante en el texto cuando dice, el Señor hizo que concebiera. Únicamente Dios podía abrir la matriz de Booz para tener un hijo, y lo hizo. El resultado de la redención de Ruth es la preservación de Noemí y de Ruth. Ahora, lo interesante de la historia a continuación es, aparentemente ya Ruth y Booz no son los actores centrales, sino que Noemí vuelve a ser central como el personaje principal de la historia. Porque mira, Noemí es sobre quien se dice, bendito sea el Señor, que no a ti, Noemí, no te ha dejado hoy sin redentor. Dios es impresionante. Inescrutables son sus caminos, sus juicios. Noemí volvió a Belén pensando que Dios le había abandonado y afligido, y ahora reconoce que Dios ha sido tan bueno para con ella. Dios ha redimido tanto Noemí como Booz a Ruth. El Señor ha cambiado la amargura de Noemí en dulzura, su lamento en baile, su cilicio en alegría, su luto en alabanza. Ahora, aquí observamos que la redención de Ruth produjo la redención de Noemí. Y que literalmente su redentor es un pequeño hijo, su nieto que las mujeres llaman Obed, significa siervo. Obed será un redentor para Noemí, quien restaurará su vida y que la sustentará en su vejez. Todo apunta a que Obed va a ser un varón de Dios que cuidará la vida de Noemí. Aunque Obed era físicamente el hijo de Booz, de manera real, Obed era como un nuevo hijo para Noemí. Y lo más impresionante, lo más espectacular es que ¿quién es el padre de Obed? Pues según la ley de Levirato, debería ser el hijo del hermano defunto, quien era Malón. Pero ¿quién era registrado en la Biblia, en el Nuevo Testamento incluso como el padre de Obed? Era Booz. Entonces es impresionante el sacrificio de Booz para redimir a una moabita, una mujer extranjera, y él es recompensado increíblemente por ser el bisabuelo del rey David. Y ahora ya estamos llegando a la conclusión, y el resultado esencialmente de esa redención fue la bendición para Noemí. Y al final la genealogía es supremamente importante.
porque nos muestra por qué fue escrito el libro de Ruth. Nos muestra que el último descendiente de esta unión de Boaz y Ruth hace el tiempo presente en que fue escrito seguramente el libro, aunque no es segurísimo, pero es lo más probable. El último descendiente de esta unión es David, quien llega a ser el rey de Israel. Aquí es increíble. La genealogía magnifica uno de los temas prominentes del libro, la providencia y la soberanía de Dios. Tenemos que recordar, Ruth para los judíos era conectado con el libro de Jueces como una conclusión, como un epílogo. ¿Y cuál fue la idea recurrente en el libro de los Jueces? No había rey. Todos hacían como bien parecía en sus ojos. Cada uno hacía lo que les parecía lo mejor. Entonces, aquí en este libro estamos viendo, aún en medio de toda esta locura, en medio de todos los jueces que realmente no eran héroes, hay unos personajes insignificantes en un pueblo insignificante, haciendo cosas insignificantes. Y mediante sus actos de bondad y mediante la providencia del Señor, el Señor levanta un rey. El libro de Ruth es una hermosa historia que retrata la providencia del Señor y su fidelidad en medio de tiempos y situaciones difíciles. Dios es fiel, Dios tiene un plan y lo está cumpliendo por los medios y las personas que Él quiere. Noemí, Ruth y Boaz no eran personas principales en la historia de Israel. Era allí en un campo de Belén de Judá, nada más. Pero ahí, de una forma impresionante, Dios tiene un remanente. Hay unos fieles en medio de esta masa de historia de tanta libertinaje y tanta idolatría y tanta infidelidad. Hay unos que están siendo fieles, que están cumpliendo la ley de Dios, que están actuando en bondad y el Señor los está bendiciendo y los está guardando y los está guiando. Espero que al estudiar el libro de Ruth confiarán más en el Señor y verán que el Señor es tan bueno, es tan bueno para con su pueblo. El Señor no ha abandonado a su pueblo. Y aunque parece que nadie está siguiendo al Señor, todavía hay un remanente fiel, donde el Señor está avanzando su voluntad. Espero que realmente puedan disfrutar este libro. No es una lectura difícil de leer, pero es una lectura difícil de apreciar, de realmente creer que el Señor es soberano, que el Señor es bueno y el Señor está actuando a favor de su pueblo, aún en medio de la locura de los días en que gobernaban los jueces. Listo, hermanos. Vamos a orar. Oh, amado Señor, qué bendición tenemos de contemplar cómo actúas en medio de la historia de Ruth. Realmente debemos quedarnos asombrados cómo pudiste redimir a una mujer extranjera, a una moabita, y simplemente recordar que tú eres fiel. Creo que todos nosotros aquí somos injertados en tu cuerpo. Nadie aquí es realmente un descendiente físico de Abraham. Todos somos hijos adoptados si es que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Y por fe hemos llegado a ser coherederos con Cristo Jesús. Qué bendición. Qué increíble es ver tu actuación al cuidar de los ancestros de David y levantar un rey conforme a tu corazón. Y que por medio de su linaje vendría el Mesías.
Ayúdanos a nunca perder de vista el increíble línea que estás trazando a través del Antiguo Testamento, por donde vendrá el Mesías, el ungido del Señor, el rey prometido que aplastaría la cabeza de Satanás y que redimiría a su pueblo de esclavitud. Gracias por este libro tan hermoso. Ayúdanos a comprender por qué eres bueno, por qué eres sabio y por qué eres fiel mediante sus capítulos tan cortos. Gracias por ser nuestro Dios fiel. Gracias por tu providencia y gracias. Gracias por ser debajo de quien podemos refugiarnos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.